Métele, Beto. Bueno, ¿se escucha ahí bien? Sí. La frase de Guillor. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, la clase de hoy me tocó hablar de ataque cerebrovascular de origen isquémico, es lo que se conoce como, con las siglas de ACV o stroke en inglés. Y el pantallazo, la clase va dirigida hacia la parte fundamentalmente radiológica de esta patología. Entonces vamos a ver el aporte que hace la tomografía y la resonancia magnética para el diagnóstico a través de las imágenes de esta patología que es la ACV. Lo primero que tienen que conocer los chicos es la definición. El ataque cerebrovascular se lo conoce también como ictus y es un cuadro neurológico de instauración brusca que produce un déficit neurológico generalmente focal y de origen vascular. Entonces, instauración brusca es muy importante que lo tengan en cuenta y que conlleva un déficit neurológico generalmente focal y tiene una etiología vascular. Fíjense lo importante que es el ataque cerebrovascular, que es la patología neurológica aguda más frecuente en el adulto joven, y se puede dividir el ataque cerebrovascular de acuerdo a su etiología o su mecanismo en distintas entidades. Cuando hablamos de ataque cerebrovascular, debemos saber que en ello están involucradas estas entidades: el infarto cerebral de origen isquémico, la hemorragia subaracnoidea no traumática, o sea, de origen aneurismático, el hematoma intraparenquimatoso y las trombosis venosas. Todas estas entidades forman parte del ataque cerebrovascular. Pero de todo ello, el más importante es el infarto cerebral de origen isquémico, porque si se fijan al costado de la diapositiva, el 80% de los infartos son de origen isquémico, y un 15 a 20% se calcula o se estima que es de origen hemorrágico. Entonces, la patología del ataque cerebrovascular, lo más relevante es el origen isquémico. Entonces, la ACV de origen isquémico corresponde a un cese como concepto, a un cese agudo, brusco, repentino del aporte sanguíneo, secundario a una obstrucción de un vaso de diferentes calibres, de gran calibre, mediano calibre o de pequeño calibre a nivel del territorio cerebral. Pero también tengan en cuenta que los ACV pueden producirse también por fenómenos hemodinámicos. Esto se da en los casos de una estenosis crítica suboclusiva. Cuando hablamos de suboclusiva es cuando es una estenosis mayor al 90% y que se puede dar en alguna arteria cerebral o en algún territorio carotidio vertebral, ¿sí? El ACV hoy en día, en la actualidad, por eso se han armado todos los grupos de stroke, es una urgencia terapéutica, ¿sí? Es un concepto muy importante. Fíjense que tiene una alta morbimortalidad, segunda después del infarto agudo de miocardio en el mundo, no solamente en Argentina. Es primera causa de invalidez, por lo tanto esto implica que los pacientes, cuando tienen una mala recuperación, conlleva a que haya un mayor gasto social, tanto del Estado como de las familias, ¿sí? Y es la tercera causa de muerte en los adultos. Por eso es muy importante tener en cuenta siempre algunos de los factores de riesgo que nos llevan al ACV isquémico, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, enfermedad de la pared vascular, ¿sí? Esos son factores de riesgo del tabaquismo que pueden conllevar a un ACV isquémico. Cuando ustedes tengan un ACV o un ataque cerebrovascular de origen isquémico, hay dos etiologías que se le tienen que venir rápidamente a la mente. Primero, descartar patología ateromatosa de grandes vasos. Esta patología ateromatosa de grandes vasos puede estar ubicada en el callado aórtico, puede estar ubicado en la bifurcación carotidia, preferentemente en el bulbo carotidio, o puede ser a nivel intracraneal, pero siempre hay que pensar en la patología ateromatosa. Esta patología ateromatosa a nivel arterial puede provocar obstrucción del vaso o puede provocar embolias distales que se conocen como embolias
arterio-arteriales. Y la otra patología que tienen que tener en cuenta después de la patología ateromatosa es la patología cardioembólica, ¿sí? Generalmente asociado a arritmias, asociado como la fibrilación auricular, por ejemplo, aneurismas a nivel de las cavidades cardíacas, trastornos valvulares o la presencia de foramen oval permeable conjunct con pasaje de sangre de la cavidad derecha hacia la cavidad izquierda. Al estar este foramen oval y permitir ese pasaje por diferencia de presión, pasa al torrente sanguíneo general, alcanza la aorta y de ahí puede extenderse hacia la parte intracraneana. Hay otras causas inhabituales de ACV que tienen que tener en cuenta. Los trastornos de coagulación pueden generar una trombosis en algún vaso y las oclusiones no ateromatosas son una entidad muy importante que hay que tener presente siempre, como la vasculitis, la disección, ¿sí? Y las displasias, como la displasia fibromuscular que afecta a la arteria carótida interna, o el Takayasu que afecta fundamentalmente la emergencia de los troncos supraórticos, o sea, la parte proximal de la emergencia de los troncos supraórticos, como puede ser las arterias carótidas primitivas, las arterias subclavias y las arterias vertebrales. Y hay un grupo de origen indeterminado, que no se sabe la causa de estos ACV. Hay una escala clínica que se conoce, que es la escala que utilizan en los grupos de stroke, que es la escala de NIH, que son 11 ítems, el cual el ítem 1 está dividido en 3 partes, pero esta escala, fíjense lo importante que tiene, porque tiene muy buena correlación con el tamaño del ACV. Entonces, cuando tenemos una puntuación menor a 5, se sabe que el ACV es de pequeño tamaño, pero cuando ya tenemos una puntuación alta, mayor a 20, sabemos que tenemos, con esta escala, probablemente un ACV extenso. Y tiene muy buena correlación con el volumen del infarto detectado por la tomografía o por la resonancia magnética. Y a su vez, es un método, una escala reproducible a nivel mundial, o sea que es un método válido, reproductible y con fuerte predicción de mortalidad y funcionalidad de ese paciente, tanto a corto como largo plazo. Entonces, esa es la importancia de esta escala. Hay muchas escalas, la más utilizada es esta escala de NIH. Entonces, fíjense, acá se resumen la importancia de las imágenes y de la clínica y el tiempo de evolución del ACV isquémico, ¿sí? Entonces, en relación con la clínica de ese paciente, teniéndose en cuenta la escala, las características que encontramos en las imágenes y el tiempo de evolución que lleva ese ACV son los 3 pilares fundamentales para ver y para tener un mejor éxito en lo que es la terapia de reperfusión o de recanalización de ese vaso obstruido. Fíjense que le muestro imágenes de tomografía y resonancia magnética, ambas acompañadas con los métodos angiográficos, o sea que tanto la tomografía por sí sola como la resonancia con difusión por sí sola no son métodos que están incompletos, siempre se requiere ahondar más para el diagnóstico más preciso de esta patología. En ello es muy importante completar los estudios con una angiotomografía o con una angioresonancia. Por eso la importancia de evaluar la parte vascular. Antes de entrar en todo el proceso de la descripción de las imágenes, quería hacer una pequeña reseña rápida de cómo es la distribución vascular a nivel del encéfalo, ¿sí? Y vamos a buscar, acá está el puntero. Bueno, para que recuerden, fíjense, todo lo que está en amarillo corresponde al gran territorio de lo que es la arteria cerebral media, o sea que irriga gran parte del lóbulo frontal, gran parte del lóbulo temporal, la parte superficial del lóbulo temporal, la ínsula y el lóbulo parietal son territorios de la arteria cerebral media. Fíjense que en rojo tenemos el territorio de la arteria cerebral anterior, corresponde a toda la parte frontal y parietal parasagital, es el territorio de la arteria cerebral anterior. El límite, ¿sí?, es entre ambas arterias, entre la arteria cerebral anterior de la cerebral media y la cerebral media con la cerebral posterior, son los territorios watershed o los territorios limítrofes, que es donde se van a provocar los infartos
hemodinámicos, ¿sí? Cuando tengamos un infarto por hipoperfusión cerebral, generalmente van a estar ubicados en estas zonas limítrofes de las arterias cerebrales. Fíjense que la cabeza del núcleo caudado y los núcleos profundos, los núcleos grises profundos, corresponden a lo que son territorio de las arterias lentículo-estriadas. Entonces, el núcleo lenticular recibe fundamentalmente flujo de las arterias lentículo-estriadas, ramas de la arteria cerebral media, y el núcleo de la cabeza del caudado fundamentalmente recibe de arterias perforantes que nacen de la arteria cerebral anterior. Esto que vemos en celeste corresponde a la arteria coroidea anterior, que irriga el brazo de la cápsula interna, el brazo posterior a la cápsula interna y la parte de la amígdala del lóbulo temporal. Esta arteria coroidea anterior reviste mucha importancia porque ahí transcurre el haz piramidal, ¿sí? Es un haz muy importante, un infarto esteroidal va a dejar al paciente con una emplejía implante, y es rama de la arteria carótida interna. En verde vamos a ver la arteria cerebral posterior, que son los tramos, la parte posterior y medial de los lóbulos occipitales, y la parte profunda, temporomedial, ¿sí? De los lóbulos temporales, la parte profunda. Y el mesencéfalo es territorio de la arteria cerebral posterior. Y la fosa posterior, propiamente dicha, lo que es la protuberancia, se irriga por ramas perforantes del tronco basilar, la parte basal del cerebelo se irriga por la arteria pica, la parte lateral junto con los pedúnculos cerebelosos medios es territorio de la arteria cerebelosa anterior-inferior, y la parte superior del cerebelo es territorio de las arterias cerebelosas superiores. Entonces ahí tiene un pantallazo general de lo que es la distribución vascular. Esto es un esquema de lo que vamos a encontrar en un infarto, o lo que ocurre en un infarto. En lo blanco vemos el tejido cerebral normal, bien perfundido, con un volumen de flujo adecuado, 50-80 mililitros por 100 gramos por minuto. Pero en el área del infarto ocurren tres cosas. Primero, un área muy periférica, que es el área de oligoemia, que separa la zona normal de la zona de penumbra, ¿sí? En rojo vamos a tener lo que es el área de penumbra, que es lo que generalmente se trata de rescatar junto con el área de oligoemia, de que no avance el stroke y sea un infarto extenso, y por eso se generan estas terapias de reperfusión. Y en negro corresponde a lo que es el infarto, que es el área del core del infarto y que es la zona ya inviable. Y es lo que vemos fundamentalmente en la difusión. Con respecto al tamaño del stroke, lo podemos dividir en tres partes. Tenemos stroke mayores, cuando tenemos todo un territorio vascular comprometido. Como ejemplo de esta tomografía, tenemos un compromiso extenso de lo que corresponde a la arteria cerebral media. Fíjense que hay un compromiso total de la parte del territorio superficial de la arteria cerebral media, y hay un compromiso de los núcleos grises del lentículo estriado. Fíjense que el caudado está respetado. Y lo mismo en este ejemplo, es un infarto extenso del territorio de la arteria cerebral media. Podemos tener stroke menores, ¿sí? Del territorio de la arteria cerebral media, que se afecta nada más la región insular y opercular, o infartos más profundos, como un infarto lentículo estriado, pero son stroke menores. Y después tenemos los infartos lacunar, que generalmente son de origen hipertensivos. Normalmente lo encontramos a nivel de los núcleos grises de la base, pero también podemos tener infartos lacunares, que quiere decir lacunar que miden menos de 15 milímetros, y pueden estar en la corteza cerebral, o pueden estar en el tronco cerebral, o pueden estar en el cerebelo. Lo más frecuente que lo veamos, estos infartos lacunares, es a nivel de los núcleos grises por obstrucción de las arterias lentículo-estriadas. En el rol de las imágenes vamos a contar con la tomografía y con la resonancia magnética. La tomografía ya no es tomografía sola, sino que se denomina tomografía multimodal, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer un TAC de cerebro sin contraste, pero cuando utilizamos la tomografía como método diagnóstico, cualquiera de los dos métodos son válidos, cualquiera de los dos métodos se utilizan en el mundo, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Depende de cada centro con lo que se encuentren más familiarizados. Pero una tomografía debe llevar tomografía estándar, tomografía con contraste y por lo menos una angiotomografía para ser una tomografía multimodal para poder hacer el diagnóstico de la ACV. No nos podemos quedar con una TC común.
Y la resonancia magnética es importante mantener un tiempo de exploración que oscila entre los 12 y 15 minutos. Entonces, eso es más o menos el protocolo de que nosotros utilizamos, que son las secuencias fundamentales, como el FLAIR, que es la primera secuencia que hacemos, después la difusión, después tiene que venir una angio de vaso del cuello. Entonces, con el FLAIR y la difusión vamos a determinar el tiempo de evolución del infarto. Con la angio vamos a ver la vascularización del polígono de Willis. Con el T2 vamos a descartar la presencia de hemorragia, con el T2 estrella o gradiente de eco T2 o secuencia de susceptibilidad magnética. Y con el T1 axial nos permite hacer el diagnóstico diferencial de otras patologías que pueden quedar solapadas en esta secuencia. Perfusión y angioresonancia de vaso del cuello es opcional, se puede complementar, pero no lo utilizamos de forma rutinaria, no vemos la necesidad de utilizarlo en forma rutinaria y además prolongan el tiempo de exploración del estudio. De esta forma nosotros alcanzamos un valor de alrededor de 12-15 minutos. Recuerden que el paciente muchas veces no colabora. La tomografía es el método de mayor disponibilidad en todo el mundo y es el que más utilizado como imagen para el diagnóstico del ACV agudo. Y en un inicio también la tomografía nos puede permitir hacer el diagnóstico diferencial de varias entidades que pueden simular, que son stroke mimics, que pueden simular un ACV, ¿sí? En este caso, el paciente está en este hematoma intraparenquimatosa, el paciente está con un ACV, el cuadro clínico va a ser similar a un stroke isquémico, pero en este caso es de origen hemorrágico. En el segundo ejemplo, es una hemorragia subaracnoidea, también el paciente está con un ataque cerebrovascular por una ruptura de un aneurisma, pero no es un ataque cerebrovascular isquémico, por lo tanto las conductas terapéuticas van a ser diferentes. Podemos encontrar angiomas cavernosos corticales o malformaciones arteriovenosas corticales que muchas veces pueden tener pequeños microsangrados y el paciente debutar con un cuadro neurológico focal agudo y pensamos que el paciente está haciendo una ACV y en realidad tiene una patología estructural que está provocando. Muchas veces nos puede pasar que el paciente tenga un deterioro progresivo que quede solapado clínicamente y en forma brusca aparezca un déficit neurológico focal agudo, y esto puede deberse a que tiene un tumor y aumentó el área de edema de ese tumor, o aumentó la necrosis de ese tumor, o tuvo una hemorragia intratumoral, pero es una etiología completamente diferente. Y también pacientes que se han caído, que uno se lo encuentra desvanecido o desmayado, y se le hace se despiertan, tienen una afasia, tienen un déficit neurológico focal, se le hace una tomografía, y vamos a ver que tiene un gran hematoma subdural. Todo esto nos va a servir la tomografía para hacer el diagnóstico diferencial de muchas de estas patologías y además nos va a concientizar si ese paciente necesita un traslado a un centro de mayor complejidad en el caso en que no estemos en un centro de mayor complejidad. Nos pasa que tengan en cuenta que la tomografía puede ser normal y el paciente tener un déficit neurológico focal, establecer si el paciente está acusando realmente un stroke y determinarlo en forma fehaciente, porque existen hoy en día lo que son las terapias de reperfusión que tienen ventanas donde pueden actuar, como por ejemplo la trombolisis endovenosa, generalmente tiene una ventana convencional de 3 horas y una ventana extendida de 4.30 minutos, ¿sí? Siempre y cuando del comienzo de los síntomas y que no tenga contraindicaciones para hacer RTPA. Generalmente podemos utilizar la trombectomía mecánica, se puede utilizar hasta las 6 horas con buena evolución, se pueden utilizar ventanas extendidas, también se han visto que se pueden utilizar ventanas extendidas, pero todos estos tratamientos son mucho más favorables en la evolución clínica del paciente cuanto antes se le venga al paciente. Por eso muchas veces con una tomografía normal no nos podemos quedar con ese diagnóstico de tomografía normal. Y en el territorio vertebrobasilar se puede trabajar tranquilamente por lo menos hasta las 12 horas, ¿sí? Se puede hacer también ventanas extendidas y hacer trombectomía mecánica, pero cuanto más tiempo lleva el ACV, la evolución es menos favorable.
Bueno, a ver quién está ahí de los chicos. Salvatore, vos que tenés ahí. ¿El Pancho? ¿Está el Pancho? Bueno, Salvatore, ¿qué le ve ahí, por ejemplo? Perfecto. No se va a la torre. Del lado derecho. Y en esta diapositiva, y los núcleos de la base. Perfecto. Y borramiento de surcos. Bueno, esta imagen que ustedes van a ver están descritos los 4 signos que son los signos precoces de la isquemia. La arteria cerebral media hiperdensa, que no sea de origen arteriosclerótico, por eso hay que compararla con la arteria cerebral media del otro lado, porque a veces hay un aumento de la densidad, pero por arteriosclerosis, pero cuando la comparan con la cerebral media del otro lado, van a ver que está similar. Hipodensidad de los núcleos grises, se borran los núcleos grises en relación al lado contralateral, pobre diferenciación córtico-subcortical, asociada a pérdida del ribete insular, fíjense que no se ve el ribete insular, y borramiento de surcos corticales, son los 4 signos de precoces. Fíjense que la extensión de los cambios isquémicos en la TC se correlaciona con la puntuación de gravedad de la CB, se correlaciona con el NIH y es un predictor del resultado clínico. Pero a su vez, en la bibliografía se ha descrito que la TC sin contraste tiene una sensibilidad aproximadamente del 50% en la evaluación de los cambios parenquimatosos anormales indicativos de isquemia. O sea que el 50% podemos ver cambios anormales, pero hay un 50% que vemos una tomografía normal. Y en este caso, a ver, ¿quién puede hablar de ahí? Avellaneda, que es un experto en David Guillor, que está rotando en neuro. Bueno, ¿nadie puede hablar? Bueno, en este caso vemos que en la bifurcación de la arteria cerebral media del lado derecho tenemos una imagen hiperdensa, ¿sí? Focal. Si uno ve la tomografía del cerebro, hay un borramiento de este núcleo gris, núcleo lenticular, en relación al contralateral. Es muy importante utilizar ventanas bien contrastadas para cuando tengamos duda, para poner bien de manifiesto esta menor densidad del núcleo gris contralateral. Y llamativo tenía, a diferencia del lado contralateral, tenía un aumento de la densidad de la corteza cerebral en este paciente, ¿sí? Entonces, estaba haciendo un infarto del territorio profundo de la arteria cerebral media, de la arteria lentículo estriada, con un mejor aumento de la circulación a nivel de esta arteria cerebral media, por eso da mejor este aumento de la densidad de esta corteza cerebral. Esto que les muestro acá es lo que se conoce como signo del punto, y esta es la ventana que se lleva a mayor contraste, que se denomina ventana 40-40, para que la busquen en la bibliografía. A partir de la tomografía se creó una escala de puntuación que se conoce como ASPEC para el diagnóstico de la CB de la arteria cerebral media, y se evalúan 2 cortes, uno a nivel de los núcleos grises y otro a nivel de los ventrículos laterales, y se le da un punto a cada una de estas regiones, a M1, M2, M3, M4, M5, M6, en total son 10 puntos: peninsular, el núcleo lenticular, la cápsula interna y el núcleo caudado, ¿sí? Esto es muy importante porque un ASPEC menor a 7 tiene un peor resultado funcional en el tratamiento a los 3 meses, o sea que lo ideal sería trabajar con ASPEC de 7 o mayores. Y también se ha visto en un estudio europeo que es el ECA, que una afectación isquémica mayor a un tercio de la arteria cerebral media tiene un mayor riesgo de transformación hemorrágica cuando se hacen estas terapias de reperfusión o de trombolisis intravenosa. Entonces, cuando tenemos esto, ¿qué quiere decir? Que cuando en la tomografía encontramos un infarto extenso, la evolución clínica va a ser menos favorable y que tenemos un mayor riesgo de hacer transformación hemorrágica. También existe lo que es el ASPEC del territorio posterior. Esto lo vemos en tomografía, pero puede ser extrapolable a resonancia magnética, a la secuencia de difusión. Y también son 10 puntos, se le da un punto a cada una de estas regiones: el tálamo 1, el tálamo contralateral sería 2,
el lóbulo occipital son 2, 1 cada uno, serían 4, el mesencéfalo y la protuberancia son 2 cada uno, así que se nos iríamos a 8, y uno por el cerebelo izquierdo y otro por el cerebelo derecho serían 10. Entonces, también tenemos un aspecto de lo que es la fosa posterior. La TC no indican con precisión el núcleo del infarto, ni informa sobre el área de penumbra isquémica, a no ser que hagamos perfusión CT, ¿sí? Entonces, la ASPEC proporciona una plantilla para estimar el tamaño del infarto, pero recuerden que el 50% de las tomografías pueden ser normales, y fíjense que los cambios tempranos dentro de la hora y media del inicio del ACV por TC es menos confiable y es posible que no se detecte el núcleo del infarto pequeño, sobre todo si es pequeño. Entonces, el ASPEC tomográfico tiene esas limitaciones. Y hay factores que disminuyen la sensibilidad, como es la atrofia cerebral y la leucorariosis. Entonces, la TC por sí sola tiene poca sensibilidad para determinar en forma adecuada el área de infarto. Necesitamos correlacionar con perfusión CT y con angio-CT. Tiene poca sensibilidad para el infarto de fosas posteriores y tiene poca sensibilidad para el diagnóstico de las embolias múltiples. Entonces, sabiendo que el tiempo de cerebro, que hay que hacer una rápida recanalización, debemos recurrir a estos métodos, la angio-TC y la perfusión. Nosotros habitualmente utilizamos la angio-TC, no utilizamos protocolo de perfusión, pero si tuviéramos que hacer perfusión cerebral, debemos inyectar, ¿sí? Generalmente es una adquisición continua que demora entre 1 minuto y 1 minuto y medio, se hace a nivel de los núcleos grises de las bases, se hacen cortes seriados, ¿sí? Se hacen barridos seriados, o sea que recibe mucha radiación el paciente, se hace un bolo de contraste de 4 a 5 mililitros por segundo, esto dependiendo del peso del paciente, y baja dosis de contraste. Generalmente se utilizan 30 centímetros cúbicos porque después hay que agregar la angiotomografía. Entonces, inyección de contraste en bolo, baja dosis de contraste y cortes a nivel de los núcleos grises basales para hacer la perfusión CT. Y debemos tener en cuenta estos 3 mapas: el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Fíjense que el tiempo de tránsito medio, como va a estar enlentecido el flujo ahí, a este nivel, va a estar aumentado, ¿sí?, en los mapas de perfusión, tanto en el área de penumbra como en el área de infarto. Lo mismo pasa con el flujo sanguíneo cerebral, va a estar disminuido en el área de penumbra y en el área de infarto. El único que se modifica es el volumen sanguíneo cerebral, que va a estar disminuido en el área de infarto y en el área de penumbra va a estar normal. Entonces, lo que vamos a tener en estos mapas es el volumen sanguíneo cerebral, se va a delimitar bien el infarto. En el flujo sanguíneo cerebral vamos a ver todo lo que es, si tienen la posibilidad de hacer mapas de perfusión para stroke, van a ver que en el flujo sanguíneo cerebral van a ver todo el área de penumbra porque está disminuido el flujo a dicho nivel. Y si esto lo extrapolamos al otro mapa, que es el tiempo de tránsito medio, el tránsito va a estar enlentecido, o sea que lo vamos a ver en color rojo, va a haber un aumento del tránsito en toda esta región. El paciente tiene un infarto de la cerebral media con una pequeña área de transformación hemorrágica y en la angio-TC se ve la oclusión de la arteria cerebral media. Esto es otro ejemplo de la bibliografía. Y para que vean, esto que se ve en rojo, el mapa del tiempo de tránsito medio, o sea que va a estar aumentado, no solamente de penumbra. Se correlaciona con el mapa del flujo sanguíneo cerebral y este correspondería al flujo al mapa de volumen sanguíneo cerebral que muestra nada más que el core del infarto. Fíjense que la tomografía es normal. Pero todo esto lleva más tiempo de exploración en el paciente y más tiempo de exploración en las consolas. Posterior a la perfusión se hace al angio-TC, que generalmente se inyecta, ya inyectamos 30 centímetros cúbicos, entonces inyectamos entre 70 y 80 centímetros cúbicos, podemos llegar a inyectar hasta 100 centímetros cúbicos si un paciente de gran tamaño, con un gran peso, y se hace un protocolo entre 3 y 4 mililitros por segundo, se canaliza una vena periférica y se hace el barrido desde el callado aórtico hasta la parte intracraneal, hasta el vértex craneal. Y hacemos las diferentes reconstrucciones multiplanares, modo angiográfico, volumen rendering o 3D. ¿Cuál es la importancia del angio-TC?
ubicar la oclusión del vaso, que puede ser de gran o mediano calibre, como este ejemplo, está tapada la cerebral media, la carótida interna está permeable, la cerebral media está tapada. Ver áreas de estenosis intracraneales o a nivel de los vasos del cuello. Cuando tenemos estenosis a nivel de los vasos del cuello, es muy importante estudiar la carótida interna distal para diagnosticar lesiones en tándem, se llama, ¿sí? Cuando tenemos una lesión a nivel de la bifurcación y una lesión en la carótida interna distal, se conocen como lesiones en tándem. Para el diagnóstico, la disección arterial, y también es muy importante para planificar el acceso a la circulación intracraneal, o sea, evaluar, es importante ver el callado aórtico, ver que no haya ninguna disección del callado aórtico, ver cómo está la emergencia de los troncos supraórticos para poder el hemodinamista ingresar y ver qué características tienen estas arterias, si no tienen estenosis, si no están muy tortuosas, para poder arribar a la circulación intracraneal. Fíjense, para la angio-TC, en la detección de estenosis intracraneal o extracraneal es altísima para el diagnóstico de estenosis significativa u oclusión, ¿sí? Y por último, está descrito lo que se conoce como técnica tomográfica multifase, que se hace una baja dosis, se hace a baja dosis radiación y se vuelve a explorar el cerebro a los 30 segundos y al minuto, y esto se hace para determinar o evaluar la circulación colateral, ¿sí? Entonces, y se dan grados, por ejemplo, 0 cuando hay una ausencia de vasos colaterales que suplen el territorio infartado, y un grado 3 cuando hay una colateralidad que suple el 100% del vaso ocluido. ¿A qué lleva todo esto? Tomografía, perfusión CT, angio-CT y técnica multifase. Aumenta el tiempo de la adquisición de las imágenes, aumenta el tiempo de exploración del paciente, aumenta la dosis de radiación y aumenta la dosis de contraste. Entonces, son algunas cosas que tendría en contra este sistema. La resonancia magnética, como ya vimos, utilizamos la secuencia FLAIR, difusión con mapa DC, angioresonancia, gradiente, secuencia de susceptibilidad magnética, T1 y perfusión y angio-CT quedan como opcionales. Ventajas, tiene ventajas y tiene limitaciones, ¿sí? Que vamos a ver. Una de las cosas que tienen que saber los residentes y que quiero que aprendan es que cuando nosotros hacemos esta secuencia de difusión, se adquieren 4 imágenes. La primera imagen, que se ve como un T2, es lo que se conoce como B0, el B0 del gradiente, ¿sí? Y después se adquieren imágenes en B, gente del cerebro se utiliza el B1000, ¿sí? En anteroposterior son los 3 gradientes, anteroposterior, transverso y cráneo caudal. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta? Fíjense, la anisotropía es mayor cuando se mide perpendicular a la dirección en la cual se aplica el gradiente de difusión. ¿Qué quiere decir esto? Que la anisotropía, o sea, la hiperseñal, ¿sí? Va a ser mayor cuando se aplica perpendicular a la dirección del axón. Por ejemplo, yo sé que este gradiente está leyendo en sentido anteroposterior. ¿Por qué? Porque fíjense que el cuerpo calloso tiene una restricción normal de la difusión. ¿Por qué? Porque los axones discurren en este sentido. Y fíjense que la piramidal, que discurre en sentido cráneo-caudal, se va a ver hiperintenso. O sea que hay una restricción fisiológica, pero es por la disposición de los axones. Y si uno presta atención, las fibras anteroposterior tienen una difusión facilitada. ¿Por qué? Porque el gradiente ve que la molécula de agua se mueve libremente, pero porque está en la dirección del gradiente. Y lo mismo pasa en estos ejemplos. Por ejemplo, en este yo sé que el gradiente está en sentido cráneo-caudal porque la piramidal, que es cráneo-caudal, tiene una difusión facilitada, pero fíjense, el esplenio del cuerpo calloso está restringido, ¿sí? Porque tiene una dirección opuesta. Y lo mismo en este ejemplo, fíjense, en este sentido transversal o de derecha a izquierda, fíjense que la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso se ven negro porque tiene una difusión facilitada, pero el resto se ve como una hiperseñal. Entonces se genera lo que es la imagen isotrópica para ver y suprimir todas estas hiperseñales fisiológicas. Y podemos encontrarnos ante 2 situaciones. Podemos encontrarnos que un área siga brillando en la secuencia de difusión, en el mapa isotrópico, y esto puede ocurrir por 2 cosas. Uno, por un efecto T2, ¿sí? Porque no se olviden que estas son secuencias T2, y por un efecto en un área de gliosis,
tiene un aumento de la señal y por un efecto T2 puede seguir brillando. Ahí lo voy a correlacionar, es muy importante correlacionarlo con el mapa DS, porque en el mapa DS esta hiperseñal la voy a ver blanca y lo que me va a indicar que no hay una verdadera restricción de la difusión, ¿sí? Lo que va a indicar que hay una lesión cicatrizal y que está brillando por el efecto T2. A diferencia de este ejemplo, donde sí en el mapa DS yo veo un coeficiente de difusión disminuido, hay una verdadera restricción de la difusión, ¿sí? Lo que brillan en la difusión, y corresponden sí entonces a un infarto verdadero. Por eso la importancia de la imagen isotrópica y por eso la importancia del mapa DS, para ver que si eso que brilla en la difusión realmente corresponde a una disminución del coeficiente de difusión. ¿Qué limitaciones técnicas tenemos en la difusión? Bueno, sobre todo la base del cráneo y el aire, ¿sí? El cráneo, el hueso y el aire son limitaciones. Podemos tener artefactos en regiones, por ejemplo, frontales. Si nosotros tenemos un infarto en esta región, vamos a estar limitados. Fíjense que a veces podemos generar imágenes hasta de tipo pseudotumoral por los artefactos, sobre todo si tienen, por ejemplo, ortodoncia. Y también nos puede ocurrir esto, paciente que viene con una fascia, generalmente los peñascos suelen hacer artefactos a nivel de la base temporal, y paciente que viene con una fascia, voy a sospechar una isquemia en el lóbulo temporal, en la corteza del lóbulo temporal, ¿sí? Es muy importante correlacionarlo con un mapa DS, que esta hiperseñal es una hiperseñal por un artificio y no corresponde a una verdadera caída en el mapa DS, por lo tanto no corresponde a un infarto. Pero ante un paciente con una fascia puede tener un accidente isquémico transitorio, esto nos puede llegar a confundir. Estas son las ventajas que tiene la difusión. Permite ver el core del infarto, ¿sí? El tamaño del infarto, ¿sí? La ubicación, qué territorio está comprometido, en este caso el territorio superficial de la arteria cerebral media, en este caso el territorio profundo, ¿sí? Podemos delimitarlo perfectamente, no solamente con la difusión, sino con el mapa DS. Permite visualizar lesiones isquémicas pequeñas o lacunares, como este ejemplo, ¿sí? Acá hay un infarto extenso, pero si fuera esto solo, lo podríamos ver perfectamente. O sea que podemos ver lesiones isquémicas de pequeño tamaño. Permite también, tiene una mayor sensibilidad para detectar embolias, como se ve en este ejemplo, embolias corticales cerebelosas, embolias corticales en los hemisferios cerebrales. Tiene mayor sensibilidad para detectar la isquemia en los territorios limítrofes. Tiene mucha mayor sensibilidad que la tomografía para detectar infarto en la fosa posterior y permite también diferenciar infarto de AIT. Muchas veces el paciente tiene un cuadro neurológico focal que es reversible a las próximas horas, ¿sí? O sea que duran menos de 24 horas y corresponden a accidentes isquémicos transitorios, y la difusión va a ser normal en estos pacientes. Entonces es una herramienta muy importante para eso. Este es un ejemplo de lo que vimos en el cerro, un paciente que tiene una tomografía de cerebro que estaba normal, y evidentemente estaba normal, no podíamos elucidar nada a este nivel, y en la angiotomografía nos mostraba una circulación posterior perfecta, ¿sí? Pero el cuadro clínico de ese paciente no se condicionaba a hallazgo tomográfico, entonces se le hizo una resonancia magnética, y en la resonancia magnética tiene un infarto de las arterias perforantes del tronco basilar y la angio estaba normal. Pero esto, si no se hubiese hecho la resonancia, no se hubiese visto con la tomografía, y el único dato que teníamos era la clínica del paciente, ¿sí? Eso es muy, muy importante. De hecho, que uno después, a lo mejor en forma retrospectiva, puede llegar a ver el área del infarto, pero es muy, muy sutil. Entonces, en la fosa posterior, la resonancia es ampliamente superior a la tomografía. La tomografía tiene muchos artefactos en la fosa posterior por los peñascos, porque es una zona muy cerrada. Y, por ejemplo, podemos tener infartos pequeños, laterovulvares. Fíjense que acá en el bulbo no lo vamos a ver, estos infartos. Este infarto se conoce como infarto de Wallenberg, ¿sí? Son infartos laterovulvares y es por obstrucción, en este caso de la arteria vertebral, pero fundamentalmente la que está obstruida y provoca este infarto es la arteria pica, o una rama de la arteria pica. Infartos pequeños, la tomografía van a pasar por alto, en la resonancia lo van a ver perfecto. Paciente joven con un infarto talámico, debemos sospechar foramen oval permeable. Paciente adulto joven con un infarto talámico, debemos sospechar foramen oval permeable. A este paciente se le hizo un Doppler transcraneal con inyección de burbuja,
y estas hiperseñales que se ven cuando pasan las burbujas, ¿sí?, indican que hay pasaje de burbujas de las cavidades derecha a las cavidades izquierda y de ahí alcanzan la circulación sistémica y nosotros lo podemos registrar en el cerebro con estos impactos, ¿sí? O sea que esto es un mecanismo que simula una embolia. El FLAIR, ¿para qué no es útil el FLAIR? Bueno, el mismatch FLAIR-difusión sirve para fundamentalmente determinar las horas de evolución que lleva ese infarto. Correlacionar la imagen del FLAIR con la difusión nos permite determinar cuánto tiempo lleva de evolución. Entonces yo tengo un FLAIR normal o con cambios sutiles y tengo un infarto bien marcado en la secuencia de difusión, yo voy a estar seguro que ese infarto lleva 6 horas o menos de 6 horas, ¿sí? Sobre todo es útil para aquellos pacientes que sufren esto que es el wake-up stroke, que es despertarse y ya estar con un déficit neurológico, entonces no se sabe en qué momento, ¿sí?, se produjo el infarto, ¿sí? O muchas veces cuando encontramos al paciente inconsciente y no sabemos, y solo, y no sabemos cuántas horas lleva del infarto, el FLAIR, el mismatch, la discordancia, FLAIR no va a permitir visualizar eso. Fíjense, otro dato más importante que tienen que tener en cuenta también en el FLAIR, suelen verse, cuando hay una oclusión, suelen verse hiperseñal de las ramas distales de la arteria cerebral media, que son estas líneas blancas que ven acá, y esto está dado por un hipoflujo severo, ¿sí?, en la arteria cerebral media, o puede ser también por una trombosis. Entonces sería como el signo de la cuerda de la tomografía, pero en la resonancia magnética. También el FLAIR nos va a permitir, en este caso, en este ejemplo, fíjense que yo el FLAIR ya lo veo bastante bien definido al infarto, entonces ya sé que lleva en este caso lleva por lo menos más de 12 horas de evolución. Hay que prestar atención, esto es un dato a tener en cuenta, estas caídas de señal que presenta la difusión, que también lo podemos ver en el FLAIR. Estas caídas de señal generalmente se asocian a mayor riesgo de transformación hemorrágica de este infarto. Y también la difusión junto con el FLAIR nos permite hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades, como el PRES, ¿sí?, que puede simular una lesión isquémica, la esclerosis múltiple, muchas veces el paciente viene con un déficit neurológico, por ejemplo, sensitivo, y un paciente joven, y no ha hecho un infarto, sino una placa desmielizante, o las vasculitis. Este es un ejemplo que lo traigo para que vean y presten atención de un caso que tuvimos el mes pasado. Fíjense en el FLAIR, lo que llama la atención y presten atención es que los surcos de este lado están diferentes de este lado, y esta diferencia es porque hay un edema cortical y porque el espacio aracnoideo está ocupado, que se ve en el FLAIR. Y a este nivel también lo mismo, el espacio aracnoideo está ocupado. Fíjense que en el gradiente de eco no vemos nada, no vemos hemorragia. En la difusión se ve que hay una zona de difusión alterada en todo este hemisferio con pequeños infartos, ¿sí? Fíjense la señal de este lado en relación al contralateral, o sea que había un sufrimiento de este hemisferio cerebral en relación al contralateral. Con la inyección de contraste, fíjense que hay un realce leptomeningio. Si uno mira el surco a este nivel, no realza nada. Cuando mira este surco, ve que hay un realce de las meninges o realce leptomeningio. O sea que en esta zona había un área de sufrimiento. Entonces, difusión alterada, ¿sí? FLAIR con un aumento de la señal en el espacio aracnoideo, realce el leptomeningio y esta angioresonancia en este paciente. ¿Qué se sospechó en este paciente? Que tenía una vasculitis, ¿sí? Y en realidad yo lo que sospeché es que este paciente podía tener una hemorragia subaracnoidea evolucionada. De hecho, era un paciente que tenía COVID, hizo una cefalea en los primeros días de junio intensa, se la asoció a los síntomas de COVID y pasó desapercibido. Y lo que estamos viendo acá son áreas de vasoespasmo de las carótidas internas, clinoideas, vasoespasmo de la arteria cerebral media de este lado, vasoespasmo de ramos distales de la arteria cerebral media de este lado. De hecho, la evolución de este paciente fue eso, un aneurisma. Fíjense cómo se mejoró la circulación y se pudo demostrar que había un aneurisma comunicante posterior que no se había visto. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Todas estas secuencias no fueron de utilidad, y lo que quiero remarcarle es que el gradiente de eco, ¿sí?, en la hemorragia subaracnoidea, sobre todo evolucionada, cuando llegan más de 72 horas, decae mucho la sensibilidad.
el método de elección para el diagnóstico de la hemorragia solenoidea o de la ocupación del espacio solenoideo es el FLAIR. Con respecto a la susceptibilidad magnética, tiene mayor sensibilidad para detectar estos puntos que no lo vamos a ver ni con la resonancia convencional ni con la tomografía, que son focos de microhemorragia. Cuando yo tengo estos focos de microhemorragia ubicados en los núcleos grises, pienso en origen hipertensivo. Cuando tengo estos focos distribuidos en forma difusa en los hemisferios cerebrales, voy a pensar en una angiopatía amiloide en un paciente anciano. Tiene mayor sensibilidad y especificidad para las hemorragias crónicas, ¿sí? Esto no lo vamos a ver en la tomografía, sí lo podemos ver en la resonancia y sobre todo en las secuencias gradiente de eco. Y también cuando encontremos hemorragias crónicas lobares en un paciente anciano, pensar en angiopatía amiloides. También permite ver lo que son los trombos, ¿sí? En las arterias cerebrales, como se ve ahí, un trombo en la arteria cerebral media del lado derecho y del lado izquierdo a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media. Esto está dado por la presencia de desoximoglobina y tiene una alta incidencia de que estos trombos son de origen cardioembólico. Y permite sospechar también de manera indirecta el grado de circulación colateral. Hay artículos que ya hablan de estos hallazgos en la susceptibilidad magnética, no en el gradiente de eco, sino en la susceptibilidad magnética. Paciente con una oclusión de la arteria cerebral media, de un ramo de la arteria cerebral media del lado derecho, el área de infarto, ¿sí? De ese paciente, un infarto pequeño, y en la secuencia de susceptibilidad magnética, fíjense que a este nivel tenemos un trombo. Si lo comparamos con esta bifurcación, esto se veía más negro, y si uno ve ese hemisferio cerebral que se está infartando, vemos mayor prominencia de vasos, ¿sí? Que se ven hipointensos, dilatados, como en este caso todas estas venas transepenimarias en relación al contralateral. Entonces, se ha visto, no hay nada todavía 100% certero, pero que extensas áreas de múltiples vasos hipointensos en el tejido cerebral isquémico está relacionado con un aumento creciente de la demanda de oxígeno del tejido cerebral hipoperfundido, que no está irreversiblemente dañado y es un indicador de buena circulación colateral, o sea que tendría una correlación con el área de penumbra del infarto. Y se asocia, fíjate, con escala de NIH iniciales más bajas, ¿sí? La presencia de esta circulación colateral, y con un menor volumen de difusión de la lesión, como es el ejemplo este. La angioresonancia permite ver la oclusión de un vaso de mediano o gran calibre. Por ejemplo, este es un vaso de mediano calibre, esta es una oclusión de la arteria cerebral media en un vaso de gran calibre, o una oclusión de la arteria carótida interna, que es un vaso de gran calibre. Pero tiene limitaciones, dos limitaciones muy importantes: los artefactos de flujo y sobreestima. Recuerden siempre esto, sobreestiman las suboclusiones, ¿sí? Sobre todo en las disecciones podemos dar un vaso por ocluido y en realidad está subocluido, ¿sí? Este paciente tenía este infarto. Infarto del territorio de la arteria cerebral posterior, que encontramos en la secuencia de difusión. ¿Qué encontramos en esta secuencia? En el FLAIR, fíjense que hay una hiperseñal del segmento P1 de la arteria cerebral posterior del lado derecho. En el gradiente de eco vemos el trombo a este nivel y en la angioresonancia vemos la oclusión de la arteria cerebral media. Entonces, todas estas secuencias nos fueron de utilidad para el diagnóstico de este ACV. ¿Sí? La difusión mostró el core del infarto. El FLAIR mostró también el trombo o el lentecimiento del flujo a este nivel. El gradiente de eco mostró el trombo y la angio nos mostró la oclusión. Otro ejemplo, paciente con un infarto profundo que se ve tenuemente en la difusión, no se ve todavía en el FLAIR, o sea que lleva pocas horas. El mapa de C se ve negro, en el gradiente de eco vemos el trombo. En la angioresonancia, fíjense, esta angioresonancia se le hizo, el paciente estaba excitado, la primera angioresonancia salió movida, se le hizo los vasos del cuello con contraste y después se le volvió a hacer, se repitió la angioresonancia de este paciente, donde se ve la oclusión acá de la arteria cerebral media derecha. Lo que veíamos en el gradiente de eco lo vemos en la angioresonancia, pero lo llamativo es que después de la inyección de contraste vimos que hay un montón de vasos de circulación colateral post inyección de contraste. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta. Nosotros no lo usamos en forma rutinaria, pero si hacemos una angio con contraste, ¿sí? Podemos a veces, después de un determinado tiempo, podemos determinar
la presencia de circulación colateral, cómo está la circulación colateral de ese territorio vascular. Y eso fue lo que nos mostró este ejemplo. Este es un caso del cerro, fíjense, el flare y difusión. Presten atención a esto. En el flare veo una hiperseñal de la arteria cerebral media de este lado, veo como una tenue alteración de la señal cortical de este lado, y veo una hiperseñal de la arteria cerebral anterior, ¿sí?, en la línea media, ¿sí? Todos estos hallazgos se veían en el flare. En la difusión se correlacionaba un infarto de la arteria cerebral media, pero además tenía un infarto de la arteria cerebral anterior. Entonces yo tengo un infarto de dos territorios vasculares. ¿Qué voy a buscar? Esto es muy importante. Vayan a buscar la arteria carótida interna. Este hemisferio está sano, sé que la carótida interna afectada tendría que ser la carótida interna derecha. Fíjense que la angioresonancia estaba intracraneal, estaba normal. Cuando lo hicieron con buen criterio la angio de vaso del cuello, se le vio una imagen de falta de relleno a nivel del bulbo carotídeo en un paciente joven, ¿sí?, post-COVID. Y cuando se le hizo el ecodoppler, se le encontró un trombo a nivel del bulbo carotídeo, ¿sí?, con múltiples, en la angiografía, con múltiples trombos, ¿sí?, en territorios distales, ¿sí?, que estaban embolizando, y en la angiografía se veía este coágulo dentro del bulbo carotídeo. Entonces, la enseñanza de esto es que cuando encontremos dos territorios vasculares afectados, debemos sospechar en un origen carotídeo, ¿sí? Miren este ejemplo. Flare, difusión, caída de señal, probable que tenga transformación hemorragia, y en el flare yo veo que esta carótida interna está permeable y esta podría estar ocluida. Y en la angioresonancia me muestra esto: oclusión de la arteria carótida interna, una comunicante anterior y posterior permeable que revascularizan este hemisferio cerebral. Fíjense que la señal de esta cerebral media con esta cerebral media es diferente. O sea, quiere decir que acá hay una menor cantidad de flujo por presencia de circulación colateral. Pero este otro ejemplo que diríamos lo mismo, y esto lo traigo a colación de que hay que tener en cuenta varias cosas. Fíjense, la carótida interna de este lado está tapada, ¿sí?, y está tapada la cerebral media del lado izquierdo. En el flare veo esta hiperseñal, lo sé que hay como un trombo a este nivel, y en la difusión veo este infarto. Ahora bien, la angioresonancia tiene varios errores. Por ejemplo, en la base del cráneo, fíjense este artificio que hace a nivel de la base del cráneo, artefactos de flujos, ¿sí?, crean una pseudoestenosis que no es real. Y fíjense, yo esta arteria, si me hubiese quedado con la angio intracraniana, la daba por ocluida, y cuando le hicieron los vasos del cuello a este paciente, en realidad lo que tenía era una suboclusión de esta arteria. Ahí se ven en forma detallada que la arteria tenía una suboclusión secundaria a una disección. Fíjense que esto es un artificio, porque acá con incisión de contraste no se ve ninguna alteración parietal en la carótida interna contralateral. Entonces, este paciente estaba con una disección carotidia, con la angio intra se sospechaba que estaba ocluida, con la angio vaso del cuello se demostró que no estaba ocluida, sino que estaba el flujo enlentecido y no daba señal en la angio. Recuerden que esto se hace sin contraste. La disección arterial tienen que saber que tienen que hacerle cortes ya para terminar, cortes en T1, FATSAT, o T2, FATSAT en el plano axial para descubrir este hematoma, ¿sí?, este hematoma parietal. Se va a ver como una hiperseñal en forma de semiluna. Entonces es muy importante, además del angio, completar si es posible con un T1 FATSAT o un T2 FATSAT para ver justamente este hematoma. Si nosotros hacemos una secuencia 3 de TOF, o sea, la misma que usamos en el cerebro sin contraste, podemos ver la luz vascular y podemos ver el hematoma, porque va a dar señal en esta secuencia. Y si utilizamos la angio de vaso del cuello con inyección de gadolinio, podemos encontrar algunos de estos hallazgos: que esté ocluida la carótida interna por la disección. Fíjense que del lado contralateral también tenemos una disección en la base del cráneo, y también tenemos una disección de la arteria vertebral derecha en el segmento B3. Y en este paciente tenía infartos bilaterales por todas estas disecciones que tenía. La angioresonancia es muy importante para evaluar el callado aórtico,
la emergencia de los troncos supraórticos, evaluar las bifurcaciones carotídeas para ver estenosis, para ver bucles vasculares distales a la estenosis, esta es una estenosis oclusiva, estenosis del bulbo carotídeo. Fíjense que hay imágenes pseudoaneurismáticas a este nivel, probablemente el paciente o tenga una displasia fibromuscular o ha tenido una disección y ha quedado con pseudoaneurisma. Entonces, esto se conoce como lesiones en tándem. Estenosis a este nivel del bulbo carotídeo de aspecto irregular y una estenosis a nivel de la base del cráneo. Y en este caso, en este ejemplo, una oclusión de la arteria carótida interna derecha. Y lo traigo de ejemplo para que sepan que cuando usted tiene una oclusión que termina en forma de pico y que se produce en la parte distal del bulbo carotídeo y tiene esta forma de pico, es secundario a una disección. Cuando la oclusión es en la base del bulbo carotídeo y se amputa en forma brusca, o sea, no en forma de pico, sino en forma brusca, sepan que ha sido una trombosis por una complicación de una placa de ateroma. La placa es muy importante para evaluar los vasos del cuello. No voy a hablar del ecodoppler, vamos a hablar de la tomografía y la resonancia. Es muy importante para evaluar los vasos del cuello, sobre todo para ver placas de tipo fibrocálcica, ¿sí? Es el método de elección para ver este tipo de placa, y es muy limitado cuando tenemos placas cálcicas muy abigarradas. Acá la tomografía es difícil poder determinar adecuadamente el área de estenosis. Para placas fibrocálcicas sirve, para placas completamente cálcicas es muy limitada. Tengan en cuenta esto en lo que se conoce como carótida web, ¿sí? Que es una displasia fibromuscular variante intimal, que es una imagen muy similar a esto, ¿sí? Que es causa frecuente o de recurrente de stroke isquémico de origen criptogénico, ¿sí? Es una hiperplasia intimal focal que en forma de anillo y se conoce como carótida web y es causa de infarto en pacientes. Por último, los pacientes que van a reperfusión vascular o revascularización vascular se lo clasifica con esta escala, la escala del TISI, ¿sí? Sepan que el TISI 0 habla de que después del tratamiento de reperfusión la oclusión sigue siendo completa, el TISI 3 que hay recanalización completa y el TISI 1 y 2 hay distintos grados de reperfusión de ese territorio cerebral afectado. Por último, nosotros no lo utilizamos, pero le traigo un ejemplo de lo que es la perfusión. Se inyecta contraste gadolíneo en bolo, seguido por solución fisiológica. En el hemisferio cerebral que no está dañado, tenemos una buena perfusión. En el área que está en el área de isquemia, vamos a tener una perfusión alterada. Entonces, la perfusión lo que nos va a determinar es el área de infarto, que lo vamos a correlacionar con la difusión, y sobre todo lo que corresponde al área de penumbra. Se pueden trazar mapas, se pueden trazar escalas para ver estas dos. Y por último, para finalizar, le traigo un ejemplo que me pareció muy interesante, que salió publicado, y para que lo recuerden. Cuando se tapa la arteria cerebral media, ¿sí? En forma completa, podemos tener un infarto completo de la arteria cerebral media, superficial y profundo con compromiso de los núcleos grises. Si se tapa el ramo percular superior, vamos a tener un infarto percular. Si se tapa el ramo inferior, vamos a tener un infarto posterior. Si encontramos un infarto talámico bilateral, debemos pensar en la arteria de Percherón que se ha ocluido. Esta forma, talámica bilateral. Si tenemos un infarto cerebeloso superior, vamos a buscar a la arteria cerebelosa superior de ese lado que se ha tapado. Si tenemos un infarto protogranzial, como bien vimos en el ejemplo, es un infarto de una arteria perforante del tronco basilar. Si tenemos un infarto vulvar bajo, debemos sospechar una oclusión de la arteria espinal. Si tenemos un infarto laterovulvar y con compromiso cerebeloso, debemos sospechar en la arteria pica. Si tenemos un infarto del pedúnculo cerebeloso medio y en la parte lateral del cerebelo, debemos sospechar de la arteria aica. Si tenemos un infarto occipital medial, temporal medial y talámico, temporal medial, occipital medial y talámico, debemos sospechar en la arteria cerebral posterior. Si tenemos un infarto de la cápsula interna, debemos sospechar en la arteria coroidea anterior. Si tenemos un infarto en los núcleos grises, debemos sospechar en oclusión de la arteria lenticuloestriada. Si tenemos un infarto que compromete la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, como vimos en el ejemplo, debemos sospechar un infarto de la arteria carótida interna. Y más aún, este infarto puede ser hemisférico casi completo,
puede estar comprometida la arteria cerebral posterior cuando tiene una hipoplasia del segmento P1, una génesis, y tiene un origen fetal la arteria cerebral posterior a través de la comunicante del territorio carotidio. ¿Sí? Cuando tenemos un infarto del núcleo caudado se llama infarto recurrente de la arteria de Euner, ¿sí? Y cuando tenemos un infarto cortical, frontal o parietal parasagital a la línea media, debemos sospechar un infarto de la arteria cerebral anterior. Bueno, listo, eso fue todo. ¿Están ahí? ¿Se durmieron? Beto, una pregunta. ¿La hiperseñal de las arterias en el FLAIR no tiene relación con el tiempo de evolución como sería el parénquima, digamos? No que yo sepa. La hiperseñal de la arteria del FLAIR puede estar relacionado con una oclusión del vaso, pero también puede estar en relación con una suboclusión o un flujo enletecido del vaso, y a veces cuando se hace trombectomía mecánica, se libera el trombo en M1, toda esa sangre se revasculariza rápidamente. Podría ser un signo indirecto de mala circulación colateral, por ejemplo. Claro. Beto, una pregunta. Gracias. Vos para un paciente que sospechaba una disección vertebral, ¿vos qué sugerirías como protocolo? ¿Ir por la resonancia con angio o un angio TAC? Una disección de la arteria vertebral, si el paciente, la vertebral es un territorio bastante complicado. Si el paciente está estable, por ahí le haría primero un Doppler para ver si tiene alteración hemodinámica del flujo. Generalmente en las disecciones, si tiene un compromiso de la luz vascular, Diego, vamos a encontrar un flujo pequeño y de alta resistencia, así como un tuc. Eso ya no hace hablar de que tiene una obstrucción. Si es un paciente, generalmente son pacientes jóvenes, lo primero que voy a sospechar en la disección. La angio-TAC es muy limitada por la presencia de mucho hueso, y la angioresonancia hay que hacerla bien por el tema de que no nos comamos por artefacto de flujo, ¿sí? Que el paciente tenga una disección. Yo lo que haría es un Doppler y una angio de vaso del cuello, angioresonancia de vaso del cuello, con esos 2 métodos. Y si puedo hacerle un T2 FATSAT o un STIR, un T2 FATSAT o un T1 FATSAT, también lo haría. En la arteria vertebral hay que recordar que hay 2 puntos donde se pueden disecar. En el segmento B2, o sea, el B1 no se diseca, el segmento B2, o sea, intertransversario, y el otro lugar donde se diseca en el rulo de B3, ¿sí? Creo que la resonancia en la disección vertebral es superior, y le haría un Doppler también para confirmar. Bien. Pero bueno, a todo el mundo se nos ha pasado por alto disecciones vertebrales. O sea, es complicada a veces. Bien, gracias. Complicated. Bueno, espero que le haya servido la clase, sobre todo para... Esto es materia de todos los días en la guardia. Y nosotros, en nuestra institución, a diferencia de otros, utilizamos mucho la difusión, por eso la resonancia, por eso el ejemplo de varios casos. Y bueno, hay casos que son complicados, que como dice Diego, por ahí las disecciones vertebrales. El caso ese que le mostré de la hemorragia solenoidea y del vasoespasmo, también fue un caso complicado que demoró una semana en resolverse. O sea que no es todo tan fácil. Beto, te hago una pregunta. Muchas veces hablan de ACV agudo evolucionado. ¿Cómo lo hace diferenciar de un ACV agudo? Evolucionado. El ACV agudo evolucionado, la difusión va a brillar, ¿sí? Pero en el FLAIR ya lo vas a ver. Entonces, ese mismatch FLAIR-difusión, cuando vos lo veas en el FLAIR, ya al infarto, más o menos bien establecido, ya sabes que tenés un infarto que ya lleva por lo menos 12 horas, o sea que está evolucionado el infarto. ¿Ah? Acá, mira, ¿se ve esa diapositiva? ¿La ves?
Sí, sí. Bueno, en este caso el infarto lleva menos de 6 horas, o 6 horas como máximo, porque casi que ni se ve en el FLAIR y en la difusión lo estás viendo. Ahora, si yo a este paciente le hago la difusión y veo este infarto, pero en el FLAIR veo todo este infarto, yo ya sé que este infarto lleva 12 horas más. Entonces ya sé que es un infarto evolucionado. ¿Para qué todo eso? Para las terapias de reperfusión. Generalmente cuando ya tenemos esto, tratar de rescatar toda esa zona que ya está infartada, que corresponde más de un tercio de la arteria cerebral media, no tiene mayor indicación, digamos. Gracias. Bueno, ¿grabaste, Salvatore? Vendela, ¿no? Vamos 50 y 50. Despiertan a la Walter que está acostada todavía. Y yo, cric. Chao. Nos vemos en un rato.